Y me perdí en esa cosa diciendo, wow, qué vaina tan increíble esto, claro, ¿no? claro. De esta historia que me la estoy creyendo, yo también en el escenario y los chamos también ahí. Entonces, y me pasó y no me puedo recuperar. ¿Y cómo tú resuelves eso? Entonces, eso te lo da la experiencia. El escenario, ¿no? Las tablas, lo que llaman. O sea, abuelita, esto es mentira. Casi la mato un infarto. Esto es un juego. Yo lo veía como un juego, pero yo me estoy metido en el personaje Dijiste una palabra clave. Actuar es jugar. Es un juego. Eso es. Bueno, eso es jugar. Solo que hay que, jugar, hacerle creer a los demás que es verdad, ¿no? Cosa que me divertía muchísimo, porque los malvados se divierten en la novela como no tienen idea. Claro. Los protagonistas no, los protagonistas son los huevones. Los sufridos, los exactos, los sufridos. Sí, los que, pobrecitos, sí, los que se enamoran de la jeva ya, y los malos los joden todo el tiempo. O sea, a mí me encantaba joder. Las opiniones, comentarios e historias compartidas en este podcast son responsabilidad exclusiva de los invitados. Este espacio está diseñado para el libre intercambio de ideas, vivencias y puntos de vista, los cuales no reflejan necesariamente la postura de este programa ni la de su conductor. El objetivo de este podcast es generar conversación, reflexión y entretenimiento. No buscamos emitir juicios, ni validar o desmentir ninguna afirmación. Cada quien es responsable de sus palabras. Como Estudio presenta TDC, donde todo comenzó. Bienvenidos a mi canal. Tensex Industries, tecnología para un concreto superior, construyendo el futuro. Equinox Solutions, contabilidad sin estrés, crecimiento sin límites. Nosotros nos encargamos. Tu marca merece algo más que contenido. Madden, producción que conecta, contenido que impacta. Diseñamos lo que te representa. 17, tu estilo, tu sello, tu identidad. Hasta escuchar con la calidad legendaria. El sonido profesional empieza con AC Electronics. Canción para ver cómo quedaba el cantante, cómo grababa la canción. Bueno, el cantante por error no apareció en toda la grabación, en la pauta. Claro. No apareció en la pauta. Y los productores que estaban ahí me dicen, mira, no llegó el cantante. ¿Tú le echarías bola a cantar esa canción? Bueno, yo la compongo, yo puedo afinar algo, pero yo no soy cantante, ¿verdad? Claro. De hecho, el demo es mi voz y todo, pero vamos a echarle bola y grabarla, a ver qué pasa. Y yo le eché bola y la vaina quedó así, pues. En el disco quedó así. Y cuando escucho la vaina, digo, bueno, no quedó del todo, pero bueno, la vaina salió chévere. Pasa muy bien. Y fue como mi primera experiencia como cantante. Y claro. quedó registrada en un disco, ¿no? Qué arrecho, marico. Bueno, vos sabés que ya empezamos el podcast. Por sí. Buenísimo. Así, de una vez natural. Porque eso es lo que más me encanta. Esa naturaleza de cuando uno está hablando normal en su casa. Sí, lo genuino. Lo genuino, sin tantas posturas. Tú sabes, estamos aquí vivos con nosotros. No, como si estuviéramos en la sala de la casa. Correcto. Entonces, por ejemplo, debo confesar, la gente que está viendo por acá, que yo fui osado en el sentido de que necesito un invitado de peso. Un invitado, verga, que podía verga con el compi, ya está llevando gente increíble, ¿me entiendes? Bueno, te lo agradezco el concepto. No, y es que es así, por lo menos para mí es así. Porque muchas gracias. Pertenecéis a una historia de Venezuela que no se puede borrar. Es toda esa historia para mí y para Venezuela entera, yo estoy casi seguro que es así, porque es que en cuántas cantidades de novelas nos pasaste en Radio Caracas, en Venevisión, y yo era novelero con mi mamá. Sí. Entonces, siempre uno reconoce todas esas caras, bien sea por la Radio Rochela, bien sea por alguna novela, por algún programa de entretenimiento. Y bueno, yo le voy a escribir a este coño, a ver. a ver si me responde. A ver si ahí voy a probar su humildad. Exacto. A ver si no, ¿en qué onda? A ver si no es tan mamado. Loco, hay unos cuantos, y tú lo sabes. No, y yo lo sé. Y los dos lo sabemos.
y yo le escribí y loco, me respondiste prácticamente a los minutos. O sea, fue muy rápido. No, es que cuando uno tiene ese tipo de gestos, pues uno no puede dejar a la gente al aire. De verdad, siempre, como te dije, cuando llegue es una oportunidad también para mí. No solamente, ¿sabes? Pero fíjate que eso también yo lo sé y vos lo sabés y lo hiciste y es normal, no pasa nada. Sí. Stalkeaste, o sea, voy a ver quién es este, qué es lo que... Claro, ¿cómo fue igual, bueno, igualito me llega el mensaje. Yo había visto algo por ahí, porque siempre te llega algo por Instagram, entonces, ves la vaina. Y bueno, me escribe y yo digo, bueno, déjame ver qué tal. Entonces veo a ver a quiénes ha entrevistado, ¿no? Claro. Para ver los panes, músico, puro músico. Yo sabía David, por ahí de mi comedia. Mira, el pana David, comedia, por ahí déjame ver el pod. Y vi el pod y me encantó, me pareció súper genuino, súper auténtico y a mí me encanta ese tipo de cosas, ¿no? Nada posado y eso pues uno lo agradece también. Ya bastante, ¿cómo se llama? Apariencia y empaque ahí en el medio como para seguir en esa onda. Para seguir en esa onda. Entonces cuando uno tiene este tipo de contactos, pues uno dice, bueno, no hay que pelarlo porque es una manera de uno... pues humanizarlo, podríamos decirlo. Humanizarlo, me encanta la palabra, porque creo que hemos perdido un poco de humanización. Humanización. En todo, ¿no? Y fíjate que uno los ve, yo te voy a hablar de mí otra vez, en Maracaibo. Uno cuando veía a esos artistas grandes en Caracas, uno decía, no, esto está en otro nivel, un inalcanzable, jamás en la vida lo vamos a poder conocer. Y de repente con todo esto que está pasando en Venezuela o ha pasado, y bueno, estás viviendo en Orlando, estamos como que ahora también con la cuestión de la tecnología, así, nada más que le escribo por ahí, si me responde bien, si no también, no pasa nada. Totalmente. Entonces, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo, ¿no? Me refiero al hecho de poder contactar con... Sí, obvio, ¿no? Y estos aparatos, pues que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, obviamente. Correcto. Pero bueno, para este tipo de cosas... es increíble, ya no hay límite de contacto, ¿no? Ya tienes el contacto directo con la persona. Correcto. Y le escribes inmediatamente y te respondo yo inmediatamente. Entonces tú dices, bueno, chévere que se produzca ese feedback, conexión, ¿no? Y es una cuestión también de feeling, creo yo, ¿no? Eso tiene un poco que ver con eso, porque uno... hay personas que te la dan y hay otras personas que no te dan esa conexión. No, es una cosa de sentir que, bueno, este tipo, coño, me está escribiendo, es una cosa bien... Pana, ven, te quiero invitar. ¿Qué pasó? ¿Qué te parece? Dale, claro que sí. Entonces eso uno lo agradece. No, gracias a ti nuevamente. Vamos a empezar donde todo comenzó para mi hermano querido Nacho Wet. Cuéntamelo todo. Bueno, Nacho Wet comienza su carrera artística más o menos en el año 85, por ahí. Tenía yo 15 años. Wow. Por ahí 15 años, que fue mi primer contacto con el teatro. Y yo yo digo que yo tenía una amiga que en mi cuadra donde yo me criaba, me crié, en Caracas, en Mari Pérez. Y ella hacía teatro. Yo me acuerdo que hacía teatro, pero yo nunca como que... yo sabía que hacía teatro, pero nunca... En una fiesta, estábamos en una fiesta y ella invita a su grupo, por supuesto, había gente del teatro. Y en ese momento... no sé qué vería la persona que ella invitó y me dijo, oye, pregúntale, solo me enteré después, pregúntale si él le interesaría esta cosa del teatro. Porque para ver si le gusta, para ver qué tal. Y Graciela, me acuerdo que se llama Graciela, me dijo, oye, ¿tú quisieras ir? Yo le bueno, ¿por qué no? ¿No? Déjame ver de qué es esto, de qué se trata esto. Y fui. Creo que a los 2 días fui. Y te puedo confesar que cuando yo entré a ese espacio del teatro, el Teatro Las Palmas, en Caracas, ¿no? Cuando yo entré a ese espacio, no sé qué pasó, que yo dije, este es mi sitio. Wow. Algo me pasó en la mente, en el cuerpo, obviamente. Y yo dije, aquí es donde yo quiero estar toda mi vida, ¿no? Haciendo esto, arte. No sé por qué. Y eso que no me había subido a un escenario. Nada, ni claro. siquiera. Pero había algo mágico que se produjo ahí. Yo digo que son los duendes del teatro, ¿no? Que siempre como que cuando atraviesas el umbral del arte, ellos como que se activan y como que te dan la energía. Buena onda, te dicen, bueno,
y como que los elegidos del arte, ¿no? Algo así Sí, te que entiendo. identifican el talento, la energía. Y allí comencé con la compañía Lili Álvarez Sierra, una compañía de teatro infantil muy reconocida en Caracas. Hacía teatro infantil, pero a nivel profesional, ¿no? Ok. Y me estabas comentando, discúlpame si sigue la historia, pero... No, dale. Ok, porque me estabas comentando tras cámaras que tenías... vos también sois músico. Sí, pero la música la descubro a través del teatro. Fíjate tú. Entonces seguí hasta que llegué a la música. ¿Cómo se dio todo eso? Bueno, empieza mi formación realmente teatral, cosa que agradezco la disciplina, todo lo que el rigor teatral de la compañía. El director en ese momento es César Sierra, que él está en Miami y es un gran escritor y director de teatro. Maestro mío, ¿no? Okay. Mi primer maestro. Y bueno, ahí me formé, hice teatro infantil, pero hacían teatro infantil musical. No era cualquier teatro infantil. Claro. La música para ellos era muy importante en el teatro. Y tenía un director musical, se llama Daniel Jiménez, que es un gran actor y un músico extraordinario. Y cuando yo lo veía a él, pues haciendo toda la producción, entrenándonos para que pues pudiéramos cantar, pudiéramos, ¿sabes? Por un poco bailar, un poco... De todo un poco, claro. De todo un poco. Y a mí eso me atrapó de una manera increíble. Yo dije, bueno, me llama la atención. Y por ahí fui dando como mis primeros pasos, ¿no? Okay. En paralelo, cuando yo estudiaba, había esa cosa de que armar siempre una banda de rock, ¿no? Y siempre me llamó la atención la batería. Y la batería fue mi primer instrumento musical. Yo comienzo a tocar batería por Phil Collins. Huevona, casi nadie pues. Phil Collins fue mi inspiración más bárbara para comenzar a meterme en ese instrumento. Porque te cuento, a los 15 años yo empiezo a descubrir toda la música que me gustaba a mí. Mi papá escuchaba mucho boleros, era muy latino en ese caso, ¿no? Pero a mí siempre me llamó la atención. El rock. Pero mi primer contacto con la música, así que yo dije, esto es lo que me gusta, fue con un vinil que llegó a mis manos. Un amigo que me lo regaló, se llama el lado oscuro de la luna, The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Wow. Cuando yo escuché esa vaina, brother, me estalló la cabeza. Qué arrecho. Y yo dije, qué vaina tan arrecha. O sea, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida también, ¿no? Esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Otros duendecitos amigos. Sí, porque además ese disco es muy conceptual. Tiene ese espíritu cinematográfico. Sí, es muy de banda sonora, ¿no? Y a mí eso, por supuesto, me explotó la cabeza. Claro. Y a partir de ahí empezó todo un proceso de hambre con la música y también con la actuación, obviamente, ¿no? Ajá. ¿Y hacías batería? ¿Qué otros instrumentos aprendiste a tocar? Más adelante aprendí a tocar teclado de manera autodidacta. Buenísimo. Yo agarré, me compré un teclado, yo dije, bueno, dame con esto. Aquí. Y te cuento que empecé a componer de manera autodidacta, así, por intuición, empezaba como lo que me escuchaba bien en acorde, eso lo dejaba sin saber absolutamente nada de acordes, nada. Ahí necesito llegar porque ¿cómo aprendes a tocar y sabes que es un acorde? Porque en aquel momento no había internet, no había nada como Era por oído. Mira, suena bien. Si suena bien, sí, voy por aquí la cosa. Suena bien la vaina. Yo sí tenía claro que un acorde, bueno, con dos notas es un acorde. Exacto. Sí, ¿no? O sea, podrías formar el acorde con estas dos notas, con estas tres notas para poder crear. Exacto. Y por ahí fue hasta que llegó un punto que tuve que, decir, yo quiero estudiar un poco esto y empezar a investigar en libros. No tenías acceso a internet, pero era libros. Iba a biblioteca. Y metía puñal. Claro. ¿Cómo eran los acordes? Entonces, y memoria fotográfica para llevártelo para allá para la casa. Porque no había... no hay capture. No hay capture. Claro, entonces era de memoria y ahí fue ese proceso. Bueno, después
por supuesto, toda la parte de ver todo el rock nacional Venezuela, que era un movimiento increíble. Claro. En los 80, el 85 fue las bandas de rock en Venezuela, era bárbaro. Era un movimiento, pero buenísimo. ¿Cuáles eran tus bandas preferidas de aquel momento? Bueno, de aquel momento, imagínate tú, Témpano, por supuesto, estaba Témpano, estaba unos chicos, bueno, Zapato 3 estaba empezando, Sentimiento Muerto, obviamente, era así como el emblema del rock nacional, era Sentimiento, ¿no? Después estaba Seguridad Nacional, entonces todas esas bandas de rock, y yo iba para los conciertos con los panas que estudiaban conmigo, pues íbamos para el concierto que nos gustaba la música y que fue con los que yo después armé una banda de rock. Entonces íbamos para los festivales y con esos amigos armamos una banda y participamos en el Nuevas Bandas. Arrechísimo. ¿No? Arrechísimo. Ajá, Entonces, pero ya va, vamos a retroceder un poquito más. Van las cosas paralelas, actuación Sí. con la música. ¿Cuánto tiempo estuviste con el teatro? toda la vida. O sea, desde que yo empecé no lo dejé nunca. Nunca. Eso fue hasta hoy día, lo puedo decir. Hasta hoy en día, claro. Hasta hoy día no le he Está dejado. bien, loco. Entonces, bueno, ahí empecé a hacer teatro, mucho teatro infantil. Obviamente el peso de la actuación se llevaba más la parte, ¿no? Porque era lo que más me apasionaba en ese momento. Claro. No solamente la música, sino que también la actuación era mi pasión. Y yo dije, bueno, eso se llevó gran peso en la balanza, ¿no? Mucho, mucho. Claro. Entonces me fui formando hasta que entré en el 91 al Grupo Teja, que es una agrupación de teatro profesional muy reconocida en Venezuela, teatro ya para adultos, y hice la audición y quedé en la agrupación. En esa agrupación estuve prácticamente toda mi vida, casi más de 15 años, 20 años en esa agrupación. Compi, cultura general para mí, que yo no soy actor ni No, nada. claro. Pero estamos aquí para momento para aprender, Claro, dato así, curioso. Cultura general. Sí. Stop. Te explico. Hay un detallazo con el audio, pero detalle que se va a arreglar más adelante. Pero es que me pareció tan interesante lo que se estaba hablando que yo dije, no lo puedo cortar, no me gusta, no quiero. Y es que así es la vida es imperfecta. Y no quise quitar esa imperfección. ¿Para qué? Si la vida es así. Ahora bien, sigan disfrutando de la entrevista con Nacho Wet y más adelante se arregla el audio. Listo. Sayonara. ¿Cuál es la diferencia entre actuar en teatro y actuar en televisión? Es muy diferente. O sea, la esencia del personaje obviamente se mantiene, pero yo diría más bien una cosa técnica, más bien, ¿no? El teatro necesita mucho más expresión, un trabajo vocal importante, un trabajo de expresión corporal diferente, la movilidad del actor es diferente, la televisión es mucho más controlada, técnicamente, vocalmente no es tan proyectado, y la construcción del personaje es diferente, ¿no? También. Aunque mantiene la esencia de la construcción del personaje, pero como decir, en esencias, en ambientes diferentes totalmente. Sí, porque en el teatro no hay micrófono. O sea, tienes que... No hay micrófono y no hay corte. Ah, exacto, es en vivo lo que Es en vivo. Entonces, eso es lo que vi, ese vértigo, me gusta mucho, ¿no? Esa adrenalina de decir, bueno, me estoy lanzando a los leones, ¿no? Aquí. Claro. Cuando pasa, de hecho, te voy a contar una anécdota que me pasó la primera vez que yo me subí en un escenario. Fue con una obra que se llama El Libro de la Selva. Era una versión musical del clásico del Libro de la Selva. Y yo había la parte de los monos, yo era parte de los monos. Y cada uno tenía una parte que decía su texto, tal. Cuando me tocó mi parte, que yo hacía varias partes, yo me quedé en blanco. Pero me quedé en blanco porque estaba fascinado con la banda, con el teatro, con el hecho teatral. Y yo me distraje en el hecho teatral, lo que estaba pasando en el escenario, yo me distraje, me quedé como... ¿Y cómo resolviste? No resolví siquiera. Todavía te estás esperando. Se me olvidó lo que estaba diciendo, sí, pero no pasa nada. Y ahí... O sea, ya ahí caíste en cuenta que estabas en el teatro, que tenías que uno no se puede permitir ningún distracción de salirte, porque es una trampa, ¿no? Ahí el teatro te pasa la factura, ¿no?
Por eso que siempre el teatro necesita una concentración muy específica y muy intensa, ¿no? Total. Y después de eso, obviamente, no me pasó jamás. Claro, a veces el teatro sí tiene sus cosas, que se te van cosas, pero con la experiencia vas sabiendo resolver. En el escenario, como el músico, Sí, cuando una pasa cosa, no puedo saber, vamos a resolver ese. este carajo no sabe. Exacto, se saltó el estrofa, se fue para el coro. Eso, ahora cómo llegamos para el tema. exactamente lo mismo. Claro. Pero entonces, otra anécdota que te haya pasado de repente con algún compañero de trabajo que pasó esto, se le olvidó, tuve que resolver así, No siempre, ha pasado que, por ejemplo, un actor ya de grande, el actor estábamos en plena y se saltó 4 páginas para adelante. Sí, claro, ahora cómo nosotros, podemos seguir, pero cómo unimos todo unimos todo este rompecabezas para que la vaina no pierda sentido, ¿no? Y que volvamos al canal donde íbamos, ¿no? Interesante porque... Interesante, pero eso lo puedes resolver cuando tienes mucha experiencia también. Porque sí. Otro se queda congelado. O sea, pasa gente que se bloquea y no hay manera. ¿Vos sabés que no, obviamente la entrevista es tuya, obviamente. No, mi querido. Pero vos sabés que una vez me pasó, fui para Caso Cerrado, ahí en Miami. Sí, fui para Caso Cerrado y me tocó, obviamente, ¿qué pasó? Me salió un mensaje acá de la grabación, el audio. Ay, Dios mío, ay, señora. Tan buena aquí para la conversación. No, ya vaya. Solo porque... Entonces, no quiero que avance más. A veces que nosotros hablando como locos y la no se graba. Ahí se produjo un error. Ya se arregló el problema, así que sigan disfrutando de esta gran entrevista. Me olvidó porque me quedé abstraído con aquella vaina mágica del teatro y me distraje y me perdí en esa cosa diciendo, wow, qué vaina tan increíble esto, ¿no? Claro. De esta historia que me la estoy creyendo, yo también en el escenario y los chamos también ahí. Entonces... Y me pasó y no me puedo recuperar. O sea, eso pasó, no, ¿cómo empaté la cosa? No, ni siquiera. No pasaron encima de mí y la obra siguió. Claro, pero más adelante todavía tenías que participar. O sea, no, claro, seguí. No, que eran 2 líneas y se te olvidaron. No, exacto. No. Entonces, poco a poco ahí, bueno, me fui como que. Reaccionaste y seguí, pero se produjo eso, ¿no? Claro, y eso puede pasar en el escenario ese, ¿no? Totalmente. Entonces, por ejemplo, fíjate que bueno, me imagino como esa historia, habrán miles de historias más muchísimas. Porque, claro, lo interesante del teatro es eso, la improvisación, lo que de repente no sabéis. O sea, sí, pero no. O sea, todo está cuadrado. Hay un guión, obviamente. Un guión, y por eso se ensaya tanto. Los procesos de ensayo son muy largos. Entonces, para que, pues, no solamente para la construcción de los personajes, para que el ritmo de la obra tenga, para que todo el conjunto esté completamente sólido, ¿no? Claro. En la creación. Por eso se ensaya tanto, pero el escenario tiene eso, que puede pasar cualquier cosa, como todas las cosas en vivo. Claro. Sí, a un actor se le puede olvidar, a un actor se le puede olvidar y saltará 2 páginas más allá. ¿Y cómo tú resuelves eso? Entonces, eso te lo da la experiencia, el escenario, ¿no? Las tablas, lo que llaman. Te tengo una pregunta y después una anécdota. Okay. La primera pregunta sería, ¿qué veis vos en una persona para saber si la persona puede ser un actor o no? Es muy relativo porque todo es un proceso. Hay gente que a veces tú sí, obviamente debe existir un talento. Yo soy de los que opina que para estar en las tablas, para estar en la actuación, debe haber un talento por allí. Algo por allí. Claro, porque si no, como, coño. No, sería, bueno, se han visto casos que sí, pero es que el porcentaje es muy mínimo realmente. Okay. O no son demasiado histriónicos o realmente se diluye eso, ¿no? Como también he visto grandes actores que no siguen un proceso de preparación y el talento se diluye. También lo he visto, ¿no? Claro. Que se confían y dicen, yo tengo talento y ya en el estudio, y resulta que eso, como el músico, ¿no? Como el músico, tú puedes ser un tipo que, pero si no te actualizas, si no sigues mejorando la técnica, si no sigues estudiando, porque nuestras carreras, lo bonito es que uno no deja de aprender. Claro. La actuación y la música, tú no dejas nunca de aprender. Así seas el músico o el actor
más increíble del mundo, nunca dejas de aprender, porque siempre hay cosas nuevas, hay retos nuevos delante de ti. ¿Cómo yo construyo un personaje, ¿no? Pero, por ejemplo, llega una persona y te dice, no, yo soy actor. Y llega a tu escuela, ¿cómo se llama esto? Lo que tú haces. Sí, talleres. Talleres. ¿Y qué tiene que hacer esa persona para tú saber, no, si en verdad, si tiene algo, si tiene ese talento? O sea, ¿qué perfil debe tener una persona para saber que es actor? Bueno, primero tener un buen conocimiento técnico, algo de técnica, por lo menos idea del analizar un texto, de saber una buena dicción, una buena voz también, un movimiento corporal que tiene habilidad corporal también, porque en el teatro lo difícil del teatro es que debes tener habilidad corporal, no solamente actoral, ¿no? Sino que técnicamente debe ser muy integral todo. Claro. Tanto saberte mover en el escenario, como tener técnica para construir personajes, como técnica vocal. Entonces es un compendio de cosas allí que, bueno, uno tiene que analizar, ¿no? Y eso se ve. Enseguida tú ves, en una lectura de un texto, yo puedo saber si alguien es actor o no. Fíjate que me pasó una situación, fui a Caso Cerrado en Miami, que bueno, estaba mamando y loco y me dije, papi, hay $300, te dan hotel, comida, tú sabes, te la dan y yo te dan mismo soy. Exacto, ¿qué es lo que me tengo que aprender? Entonces, bueno, te hace una entrevista antes, un día antes, para ver, como para evaluar, ellos van evaluando, dependiendo de lo que tú hablas, qué personaje puede ser. Obviamente no somos actores, yo no soy actor y todas las personas que estábamos ahí, ninguno era actor. Claro. Pero vamos a hablar tú, ¿no? Aunque tú vas a ser el protagonista, tú vas a ser el testigo, tú vas a ser tal. Sí, tú eres el tipo del conflicto, el otro es el que... El que demanda, el demandante y el demandado. Okay, entonces yo era el demandante en aquel momento. Y había una muchacha jovencita, que era la demandada. Y yo tenía supuestamente mi esposa, una muchacha que la había conocido ese momento, que fue con su hermana, era una tramoya, pero yo... Claro, me fui enterando en el momento de cómo trabaja esa gente. Casualmente la persona que nos está... pero todo esto es mentira, todo esto es montado. Y la gente... No que esto sea montado. Abuelita, esto es mentira. Casi la mato un infarto. Porque vos sé que la abuelita de uno, Berta, imagínate, Caso Cerrado, eso para mí eso es el chavo. Claro. Exacto. Entonces, bueno, pero sí, es mentira. Sí. Totalmente mentira. Pero me dio risa porque entonces, claro, la tipa que estaba ahí nos estaba enseñando a cómo hacer las cosas, porque yo voy arrancando. Entonces, de repente, bueno, señora Apolo, ¿qué tal? Vengo a demandar. Vengo a demandar. Entonces yo me reía porque no aguantaba la risa. Claro. Entonces el tipo, no, tú no te puedes reír porque tal. Se supone que tú estás demandando, estás arrecho, ¿qué tal? Sí, entonces, en esa cosa nos íbamos riendo todo porque estamos en unos papeles que no eran lo real. No, y es que difícil. No están acostumbrados, claro, a hacer eso, ¿no? Entonces, claro, yo le decía a mi mente, bueno, está bien, tengo que meter el personaje. Tengo que creérmelo. Exacto. Entonces yo me arreché, loco, en ese momento. Claro. Y le formé un verguero a la coña que la hice llorar. Para más ver y la coña, pero yo no sé, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿por qué me estáis demandando yo? Hermana, estamos jugando, o sea, esto es un juego, yo lo veía como un juego, pero yo me estoy metido en el personaje Dijiste una palabra clave, actuar es jugar, es un juego, eso es, bueno, eso es jugar, solo que hay que, jugar, hacerle creer a los demás que es verdad, ¿no? Sí, exactamente, entonces, pero llegó un momento que había una profesora de ella que le dice, quiero que llores, ya. Y la tipa empezó a llorar como si se le hubiese muerto la madre ahí. Sí. Y yo, verga, qué arrecho, loco. Y de repente, ponte feliz. O sea, hizo como 4 pruebas de cambio de actitud. Y yo decía, loco, qué nivel. Entonces, claro, eso no lo puedo hacer yo ni queriendo. Claro, pero son técnicas que uno con el tiempo, pues uno las va desarrollando. Yo admiro a esa gente que, por lo menos en telenovela, las actrices tienen una capacidad para abrir el chorro y llorar de eso una manera increíble. O sea, ¿cuándo quieres? Ok, ¿de qué ojo quieres la lágrima? A esos niveles, bro. Cocodrilo gruesa. No, a esos niveles. Es decir, ojo izquierdo o derecho. ¿Cuál te conviene más para el punch? Exacto. Para la toma. No, el derecho. Ok, perfecto. ¿Que sale así chorrito? Yo lo vi. No, hay gente que tiene cascadas de lágrimas. O sea, si yo te pido ahorita hacer eso, no lo vas a poder hacer. Yo no hago ese tipo de cosas. O sea, yo necesito, de hecho,
yo necesito como un proceso, no largo obviamente, pero sí meterme en la vaina para poder, pues no imaginarme que me pasó alguna cosa mala que me haya para poder lograr, no. Sino que simplemente meterte en la situación del personaje y entenderlo, y ahí es que cuando se produce la emoción. Obviamente hay técnicas para llegar a esa emoción, eso sí es otra cosa, pero hay gente que tiene una habilidad y televisión te da eso, te da como que esa cosa de que no puedes perder mucho tiempo. No, pero imagínate que una actriz en televisión te diga, no, ya va, que me tengo que demorar una hora para poder... Ahí no hay tiempo de nada, porque ahí el tiempo vale oro. Sí, no, y si pasa así en televisión, peor en teatro, porque entonces ya en teatro no hay manera de que ya va, señor director, ponche otra vez. No, ahí tiene que llorar. Claro, lo que pasa es que en teatro ahí te metes desde que comienza la cosa. Entonces ya hay un proceso también ganado, un proceso de ensayo, un proceso de descubrir el personaje, cómo emocionalmente tú vas manejando ese personaje, los picos emocionales que tiene ese personaje para llegar a esa emoción. Hay tiempo para hacerlo, ¿no? ¿Cuál es el personaje más difícil de comprenderlo? ¿Qué te ha tocado, pues? El personaje que más difícil me ha tocado interpretar, ¿no? Sí, o sea, entender sus emociones, porque de repente era un psicópata. Bueno, a mí siempre me tocaron ese tipo de personajes. El de psicópata. Siempre me tocaban los malos, ¿no? Los malos y los psicópatas, que sufrían de vainas, ¿no? Siempre, casi todos los personajes que me tocaban, pues sufrían Bueno, yo pienso que es por el temperamento actoral y por la manera del actor, ¿no? La intensidad del actor, la personalidad del actor. Okay. Hay actores que tienen su personalidad para trabajos fuertes, trabajos de carácter, otros que tienen temperamento para personas un poco más suaves, otros para la comedia y así. Entonces yo pienso que el director 20 y eso. O los productores también vieron pues que yo tenía una habilidad particular para construir malvados. Cosa que me divertía muchísimo, porque los malvados se divierten en la novela como no tienen idea. Claro. Los protagonistas no, los protagonistas son los huevones. Los sufridos, los exactos, los sufridos. Sí, los que pobrecitos, sí, los que se enamoran de la jeva ya, y los malos los joden todo el tiempo. Entonces a mí me encantaba joder, ¿no? A la gente. Entonces, bueno, y la cosa está en hacer diferentes malos para no repetirte también. ¿Qué te da eso? Las herramientas del teatro. ¿Y cómo sería un diferente malo? ¿Cómo? Bueno, ahí depende de lo que psicológicamente tenga ese personaje. Tú le vas creando sus características, su psiquis, ¿no? También, de que sufre hay un bipolar, el otro es un esquizofrénico, el otro es un, no sé... Sentido social, resentido, quiere matar a todo el mundo. Eso. Claro. Y entonces vas por ahí, ¿no? Y yo construí, yo digo, a mí siempre me preguntan, ¿qué es lo primero que tú ves para poder construir un mal? Entonces yo digo, su debilidad. A partir de la debilidad de ese ser humano es que tú construyes la maldad de ese personaje, ¿no? Interesante. Y por ahí, sí, porque eso es lo que te va a generar su conducta, ¿no? Del por qué él es así, se justifica del por qué él es así de esa manera, ¿no? Pero de parte de sus debilidades. Claro. Pero entonces, ¿cuál fue ese personaje que de repente te costó un poquito más como que verte? ¿O fue interesante para ti? Hay un personaje muy emblemático que yo hice en la televisión que marcó mucha pauta, que fue una novela que se llamaba La mujer de Judas. Total. Era un asesino, resultó ser el asesino, ¿no? El brazo ejecutor de la mujer de Judas, de Astrid Carolina, que era la maestra, y yo era el discípulo de la maestra. Entonces yo era y ese personaje, pues, al final fue que surgió, porque él era porque el más noble, más tranquilo, el artista plástico. Correcto. Que pintaba, un artista que era el odiado de la familia, la oveja negra. El hermano lo odiaba, el papá lo odiaba. Una familia obviamente disfuncional totalmente. Ese sí es disfuncional. Totalmente disfuncional.
Y bueno, ese personaje pues marcó mucha pauta en mi carrera como tal, ¿no? Después de ese personaje, wow, mi carrera pues... Se despegó increíble. Y el respeto que me gané de la gente fue increíble, cosa que bueno, yo lo agradezco enorme que se me haya presentado la posibilidad de que poder interpretar este tipo de personaje. Sí. Pero más agradezco estar preparado para esa oportunidad. Porque si yo no hubiese estado preparado para esa oportunidad, puede llegar, pasa. pero no pasa. Exacto. Como ha pasado mucho en televisión, ¿no? Que hay personajes que llega la oportunidad, le llega la oportunidad al actor, pero el actor no tiene la habilidad. ¿Cómo puede pasar al revés? Exactamente. Sobre todo las generaciones nuevas, que realmente le dan esa cosa que la preparación no es tan importante, ¿no? Que el físico lo es todo, ¿no? Esa cosa. Y eso fue dañando un poco la televisión. Fue dañando, ¿no? Ni siquiera culpa de ellos. No, claro. Fue lo que le tocó vivir. Si tú eres un galán, un tipo, y te llaman y la hacen, y por supuesto, yo mismo soy. Pero es culpa también entonces de esas personas que escogen a dedo. Obviamente hay responsabilidades de las directivas, de la gente, pero ese tipo de cosas no tienen consistencia al final. Correcto. Porque la historia se cae, el personaje se cae y por tanto la historia se derrumba. Porque no tiene cosa que no pasaba antes en nuestra televisión de antes. La televisión que yo veía, los grandes actores, lo que pasa es que los grandes actores de antes, pues todos venían de escuelas de teatro, escuelas profesionales de teatro y se prepararon mucho en teatro antes de entrar a la televisión. Claro. Que fue mi caso. Mi trayectoria en teatro fue enorme, obras, y después fue que yo entré en televisión. Combi, necesito, porque es una pregunta súper obvia y súper sí la necesito hacer. Es una necesidad. El elenco no sabía que vos eras el coño malo. No, y ni siquiera yo. ¿Cómo así que vos no sabías que eras el malo? Mira, cuando el Martin Hanker, el escritor de esa telenovela, un crack en esa novela, él nunca reveló quién era el asesino. Durante la historia, él nunca revelaba. Yo me enteré el día que yo era el brazo ejecutor de los asesinatos, el mismo día que empecé a grabar esas escenas. ¡Qué arrecho! ¿Por qué no? Porque esa novela pegó tanto, había tanta de quién. La gente apostaba en la calle, la gente nos paraba en la calle. Mira, es que aposté. Casa, la verga, un carro, una bicicleta de mi hijo. No, hay dinero de por medio y yo necesito saber, tú sabes, y ninguno del elenco sabía. ¿Por qué era esto? Porque las escenas, cuando se producía el asesinato, que estaba todo el elenco, pues todos teníamos que poner cara de asesino porque no sabíamos quién era. ¿No? Qué arrecho. Eso era chévere, ¿no? Súper. ¿Cómo se logra que eso? Uno se lo crea. ¿Y si soy yo? Entonces yo tengo que elaborar una cosa como que si yo fuera. Entonces eso para mí fue muy, wow, chévere. Cuando me llevan para el estudio y el escritor me dice, bueno, Nacho, tú eres el tipo del asesino de la vaina. Wow, tremendo, ¿no? Porque tú dices, bueno, y las escenas finales eran realmente unos textos, unas escenas gruesas. Voy con esa parte también. Ese es otro talento que yo definitivamente no lo tengo. Memorizar una línea. Tú sabes que lo importante en la actuación ni siquiera es memorizar. ¿Y qué? Es cómo vas a hacer eso, ¿no? Ni siquiera el aprendértelo. El aprendértelo para nosotros, algunos actores, algunos que no, pero es lo más fácil. Estudiar y saberte la letra. Lo difícil es que eso tenga consistencia y tenga verdad, tenga fuerza, tenga densidad, que todo tenga una razón, un porqué. Un porqué, claro. Y justificado y que sea creíble, que tenga la suficiente sustancia como para que atraviese la pantalla y conecte con el espectador. Eso es lo difícil, realmente. Pero entonces hay un guión. Es decir, que no tiene que decir literal lo que está escrito ahí. No, sí, obviamente hay que decir, okay. Bueno, al menos. No es literal, pero sí, pero que llegue al mensaje. Sí, no, pero yo en ese caso, en ese aspecto soy como buen de la escuela de teatro, o sea, era muy respetuoso del guión. Okay. Porque el actor de teatro es respetuoso al menos el teatro
serio. Bueno. Al menos el teatro serio. Hay uno que no tanto, pero bueno. Ok. Entonces, bueno, yo como venía de esa escuela, pues yo era muy... Y yo, mira, mi grupo de teatro eran directores, imagínate tú, eran actores, dramaturgos y directores. Entonces, yo sabía lo que cuesta escribir algo, una idea. Y cuando tú creces con eso, ves el proceso del escritor para llegar a esa historia, tú Lo dices, valoras. yo tengo que respetar. Obligado. Es como, no sé, como Bach, Vivaldi. Tú dices, estos tipos se mataron escribiendo ese cerebro para que tú vengas a hacer lo que te da la gana con esa vaina. Así conozco varios músicos que vos le escribís algo en una partitura y hacen menos lo que está escrito. Papi, Entonces, respetame aquí, ve. Porque no respetan los tonos que hay aquí, los acordes, papá. Para eso está escrito esta vaina aquí. ¿Cómo tú vas a hacer lo que te da la gana? Entonces, si cada quien hace lo que le da la gana, el papito es un chichero. Eso mismo. Es en la actuación. Imagínate que cada quien en teatro haga lo que le da la gana. A la ver, y yo dije una vez y esto dijo otra cosa. Y en televisión, imagínate, peor. Sí, claro. Sí, entonces, y cuando tú sigues, el director sigue el guión también. Entonces él va ponchando según lo que está ahí. Entonces imagínate que el tipo no termine nunca. ¿Y por dónde vamos? Ajá, pero este tipo, ¿para dónde va? Claro. Han habido casos. Bueno. Ha sucedido. Claro. ¿no? Pero... porque eso se va editando ahí en vivo, o sea... Sí, no, eso es ponche y después corta la escena y ya. Ok. O sea, tu acción está y termina la acción, corten. Eso sí es un completo. Un completo. Una escena completa. Ok. Pero el director arriba va ponchando. Que si, yo te tomo a ti, me tomas a mí. Claro. Cámara, 3 cámaras. Ok. Cámara 1, cámara 2. Mis planos, tus planos y plano general. Y todo eso está escrito para que sepa el director sí, bueno, y también, el camarógrafo también sepa cómo... Y también el director es el que ahí decide, pero obviamente están los diálogos. Cuando diálogo el otro ya sabe que te poncha a ti, ¿no? Entonces, claro, porque si dice Nacho y está, no sé... el personaje, exacto. El personaje tal, entonces ya sabe que si ya habló Nacho su línea y ya viene Carolina Herrera, por lógica viene... por lógica el director voy con el otro actor, ¿no? Entonces... Y si pasa un error, ¿qué pasa ahí? O sea, de repente... No, hay el talento del director para intuir eso y el actor que tiene que ser resolutivo en ese aspecto, ¿no? También. Interesante también. Pero obviamente hay que saberse el guión, obviamente. Eso es lo primero. Hay que saberse la partitura primero, estudiarla. Y estudiarla no solamente es aprendérsela el caletre. Es saber... ¿Qué estoy diciendo? ¿Para qué lo estoy diciendo? ¿Por qué lo estoy diciendo? Y el cómo después. ¡Wow! Toda esa vaina. ¡Qué arrecho, loco! Por eso es que la gente dice, actuar es facilísimo. No, hay un análisis ahí previo, hay todo un estudio y después de eso, bueno, empezar a construir la psicología de ese tipo que está ahí, que vas a encarnar, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo se puede tardar o te tardabas en una novela como La mujer de Judas? O sea, en el previo de estudiar, ¿cuánto tiempo le podías dedicar a un personaje? No, porque te daban los guiones con anticipación. A excepción de esa vez. No, claro. Te tienes que aprender y grabamos las escenas en 1 hora, 2 horas. Y en 2 horas tú tienes que... Imagínate lo difícil que era que tú en 2 horas tenías que darle el vuelco al personaje, porque era otro. Exacto. Prácticamente. Como decimos, el otro lado oscuro del personaje. De voltear la tortilla del personaje. Claro. Entonces, ¿cómo volteo la tortilla? Pero y empecé a imaginar. Esa tortilla te la da la experiencia también. Y entonces fíjate lo interesante que si el director dijo, este es el hombre, porque seguramente, bueno, el escritor, exactamente, el escritor, pienso yo, obviamente sería cuestión, yo no sé si habéis hablado con él de eso, pero yo no creo que eso haya salido de allá para allá. O sea, como que, supongamos, yo voy a imaginarme esto, meterme en el cerebro del señor ese, que es lo que me puede explotar el cerebro si me meto allá. Pero es como que yo quiero hacer esta novela, ya tengo 2 años preparando el escrito, y ya conseguí esta persona. ¿Él te contacta a vos? ¿O cómo llegaste a eso? ¿Hiciste un casting? No, bueno, se hace obviamente el casting. El reparto lo escoge la directiva y los productores de la novela. Y ahí pues te reparten los personajes, pero tampoco en ese momento sabían quién iba a ser quién. El asesino, ¿no? Tampoco. Yo creo que también eso fue se va dando
un experimento también. Él decía que no, Martin decía, no, ya yo tenía todo el ajedrez armado. Yo creo que también ahí hay parte de juego, ¿no? En todo eso. Tú puedes tener una historia armada, pero Porque bueno, puede cambiar en el proceso sí, de... como de la uno vida. sospecha, ¿no? Entonces, Correcto. y ahí va cambiando, pero obviamente sí hay un juego como decir cuál sería el personaje que la gente sospecharía menos. Exactamente, claro, como pasa en las películas, que uno cuando está en ese tipo de personajes, yo siempre me pongo a ver con mi esposa. Y la amor, cosa da un giro que tú totalmente. dices, wow. Yo siempre digo, es que es el más huevón. Este tiene que ser porque es el más huevón, el que vos menos te imagináis. Sí, es el maestro. O pasa lo más evidente y dice, era el evidente. El evidente. Y yo pensando que era el el más otro, huevón. pero ese pasa. Pero interesante cómo Martin de repente dijo, no, él va a ser el malo. Sí, porque tiene de repente esa... me va a dar lo que yo necesito. Entonces, coño, eso habla muy bien de claro, tipo es un motor. halago, Pues, sí, por sin duda supuesto, alguna, loco. porque además, vuelvo y te repito, gracias a Dios a mí me llegó esa oportunidad teniendo las herramientas. Tanto que Olegario Barrera, un director que era el director de esa telenovela, él me agarró y me dijo, Nacho, tú eres así, la confianza, tú eres un gran actor, yo confío mucho en ti, haz lo que quieras con ese personaje y yo te voy siguiendo Eso. con las cámaras. Pero tú ve construyendo y yo te voy viendo, guiando, porque no, yo necesito la guía también del director, porque uno por más experiencia que haga, uno siempre necesita el ojo y la mirada y el criterio del director. ¿Cómo pasáis de ser actor de teatro a Radio Rochela? No, nunca hice Radio Rochela. Pero, No. ay, perdón, pero por eso que yo no soy comunicador social ni nada de eso, porque soy un mamarracho, chico, que de cojones. Mire, ¿qué personaje fue ese que hice en La Rochela? Los chicos a Radio Caracas Televisión, que Radio Rochela. Me cambió la... Pisar, qué voy a... Porque es muy difícil, la comedia es dificilísima, que después podemos hablar de eso. Claro. El drama, porque es difícil. ¿Sabes qué es lo difícil? Hacer reír. Hace reír. Pero bueno, pero ¿cómo llega entonces de ser actor de teatro a Radio Caracas Televisión? Sí, yo en este grupo Teja estaba alguien de la directiva, era parte de la gerencia de Radio Caracas y me convocó a un casting. Incluso mi primera telenovela no fue directamente con Radio Caracas, fue con Marte Televisión, que era una productora independiente que le vendía los productos a Radio Caracas. Okay. Una novela que se llama La llaman Mariamor. Yo creo que sí. Con me acuerdo. Roxana Díaz, la primera protagonización de Roxana Díaz Ok. y Saúl Marín. Y esa fue mi primera telenovela. Después fue que y esa fue como mi debut. Obviamente, yo cuando me vi en pantalla no me gustaba nada. Fue para mí un shock ¿Por qué? muy grande, porque no me gustaba, no me gustaba ni cómo me veía, no me gustaba la voz, no me gustaba nada, brother. Autocrítico. Nada, yo decía, qué vaina tan horrible esto, no, qué malo, qué malo, así y todo, ¿no? Traumado, Decir, qué Bomín. malo, pana, no puede ser. Pero no era así tampoco. No, pero el actor de teatro es muy... Exigente, muy exigente y muy a veces... sí, el actor de teatro es el gran actor, es el único actor. Y yo era de los que decía, no, los de teatro son los únicos actores. Los de televisión no son actores. Nosotros los de teatro sí somos actores. Los actores, no jodas. Y cuando empiezo a hacer televisión, pues me doy cuenta que, pues, bueno, la televisión tiene lo suyo su magia también, también, ¿no? claro. Y tiene su dificultad también. ¿Y qué te llamó la atención de irte para allá? Bueno, obviamente la proyección, el dinero, obviamente, bueno. pero obviamente la proyección. Sí. Radio Caracas tuve la oportunidad de vivir la época de oro de la televisión venezolana. Sin duda. Yo estuve contratado, imagínate tú, por casi 12 años en Radio Caracas Televisión. O sea, yo terminaba una novela y seguía contratado a esperar turno al bate, a la próxima. O sea, vos estabas cobrando sin trabajar. Sin trabajar. Pero lo que pasa es que se producía mucho. Claro. No durabas mucho tiempo libre. Ok. O sea, durábamos 7 meses grabando una telenovela, descansabas un mes, 2 meses y ya te estaban llamando para la otra producción. Entonces, eso era lo chévere. Claro. Y mientras no hacía televisión, matabas tigrito con los no teatros. hacía teatro. Claro, hacía teatro del bueno. Entonces, bueno, chévere. Claro. O sea, en esos 7 meses
intensivos eran, o sea, no sé, ¿cómo trabajan eso? Papi, trabajamos aquí de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, o sea, ¿cómo es eso? De lunes a domingo. De lunes o sea, a lunes. Ahí o sea, no hay- sabías cuando entrabas, pero no cuando salías. Entonces vos vivías dentro del canal. Prácticamente vives dentro de acá. Por eso es que los compañeros prácticamente Son tu uno familia. pasa más con ellos que con tu familia. Ya, Entonces termina, por eso es que hay tanto rollo. ¡Oh, bueno! Por eso es que hay tanta Claro, vaina, cositas y... y pasan cosas en la televisión. Claro, porque se compartir tanto tiempo. Sí, son muchas horas juntos ahí. Entonces, bueno. ¿Te llegó a pasar de que de repente... bueno, no sé, yo, con todo el respeto del mundo, con mi querido. No, porque un señor ya casado, comprometido, claro. Pero en aquellos tiempos, bueno, tenías 20, 21. ¿No? ¿A qué edad llegaste vos ya a Radio Caracas? ¿Tenías vos cuánto? Tenía 22 años, algo así. Ok. Más o menos 22. De Ya estaba casado, entonces, claro. Pero de repente ese compartir con tanto, con una mujer, con una actriz, de repente que no era del mismo elenco, sino que era del mismo canal, compañera de trabajo, llegarán a pasar esas cositas, como estamos diciendo. Nunca, no. Yo era demasiado respetuoso también con... Claro, ¿En yo serio? tuve también la suerte de tener muy buenas compañeras. Me tocaban siempre parejas bien chévere, ¿no? Que, bueno, primero... Todas ellas tenían pareja y yo tenía la mía. Entonces, bueno, claro. Chévere, porque ahí y había mucho respeto, ¿no? Nunca. Porque la gente dice, mira, pero ¿cómo hacen esa vaina, esas escenas de sexo, brother? Claro, ahí no pasa nada. Te puedo asegurar que ahí no pasa nada porque delante de ti hay como 15 carajos. O sea, hay nada. No. A lo mejor sí, puede haber pasado a gente. Sí, si hay compañeros que sí le ha pasado cosas. Pero no es porque lo andan buscando intencional, sino que, bueno, a veces el cuerpo también reacciona sin querer queriendo. A lo mejor, sí. A mí nunca me pasó. Okay. Todo lo contrario. Y yo más bien cuidaba a la actriz. O sea, la actriz, mira, que no se me vea el seno, que no se me vea tal cosa. Tranquila, que yo te cuido. Perfecto. Lo más que pueda, tal. Caballero, los besos sin lengua, todo chévere, todo bonito más bien, para que no sea grotesco también. Claro. Pero sí hay casos de que, bueno, hay actores que le han metido la lengua a las actrices, tremendo peo y tal. Claro. Pero entonces, fíjate que una actriz, coño, ¿cómo me va a calar que el tipo me mete la lengua si ni siquiera me gusta? Exactamente. Entonces, claro, y ahí también iba a hacer otra pregunta, porque, coño, ¿cómo ustedes como actores... no sé, vos teniendo tu esposa, porque yo no voy a permitir que a nadie me bese a mi mujer. Eso no va a pasar jamás. Pero ¿cómo ustedes se preparan o cómo vos tenés una esposa o viceversa? Si es una señora con su esposo, pues, ¿cómo ustedes lo preparan psicológicamente para, mira, esto es profesional? No, bueno, también que en mi caso, pues mi esposa actual también es actriz, entonces también entiende un poco la cosa. A lo mejor una actriz o una esposa que no entienda mucho el medio, de repente pasan cosas allí, ¿no? De celos, vainas así, porque, bueno, es natural también que pase, porque tú dices, coño, como lo que tú acabas de decir, pues, claro, a mi mujer no la besa a nadie. ¿Qué le pasa, chico? ¿Qué pasa? Pero bueno, también es su trabajo, entonces hay que un poco entender, es que no somos normales los actores. Una vida un poco para entender ese peo no es fácil. No es fácil. Pero entonces, claro, cuando vos te metiste que hablaste de los duendes, la cuestión, a ustedes de niño o de adolescente, ya adulto, lo que pasa, o sea, ya ustedes lo ven normal, como que, bueno, si me toca besarme con ella, me toca besarme. Sí, bueno, es una escena, sí, obviamente. Toca y no pasa nada, pues. No pasa nada y lo más respetuoso, lo más ético, lo más todo, profesional. Para que la cosa salga bonita, salga chévere y ya está. Ok, ¿y cómo pasa cuando de repente dices, mira, necesitamos una escena donde necesito que te beses con un hombre? ¿Qué pasa ahí? ¿El actor tiene que aceptar sí o sí? ¿O hay como que, papi, no, yo no acepto eso? Bueno, sí, hay negociación, me imagino que en esos casos, mira, habrá negociación. Si es justificado, si realmente esa escena tiene una justificación dentro de la historia, pues el actor tiene que echarle bola a la cosa, ¿no? Wow. Y meterle el cuerpo a eso, ¿no? También interpretar mujeres. También a mí me ha tocado en televisión interpretar mujeres. Entonces, ahí es parte del trabajo también, ¿no? Sí, o sea, porque por ejemplo, porque supongamos, claro, cuando vos te propones un trabajo, vos ya sabés
qué es el personaje que vas a actuar. Sí, ¿o no? obviamente, sí, sí. Ok. Ya vos aceptáis si sí o no. el Claro, trabajo. ya tú sabes Ok. dentro de la historia quién es este tipo, Ok. qué función va a cumplir dentro de la historia, cuál es el peso, cuáles son las relaciones que tiene. O sea, todo eso. Claro, o sea, no es que mira, papi, ya aceptaste. Y vos sois el marico de la novela. A la verga, compi. Y tiene que ir lengua. Sí, yo me digo, pero no estaba besando, no me quería besar. Entonces, claro, vuelvo, repito, desde mi ignorancia del Pero negocio. ahí sí hay negociación y depende del actor. Yo creo que debe ser un actor sumamente profesional como para entender que Que es parte, del trabajo. ¿no? Claro, bueno, interesante. Y ni siquiera puede ser que, porque se han visto casos que ni siquiera son gay o No, algo, no, para nada. sino que los tipos, bueno, les toca. Les toque. No, es fíjate, porque si tú eres un personaje de mujer y vos no soy mujer, o sea, vos no soy gay ni nada de eso. Simplemente te tocó ese personaje, es el trabajo. Es más, ya vos sabías que iba a hacer ese papel. Sí, pues. exactamente. Exactamente, yo aceptaste. Te toca, tú aceptas y ya está. O sea, no hay problema. Y, pero ya va, que no me respondiste cuál fue el personaje que más te costó de repente entenderlo, o simplemente no hay ningún personaje difícil para entenderlo. Lo que pasa es que no diría entenderlo, pero interpretarlo a nivel energético, sí, porque por más que tú no te involucres con el personaje, terminan desgastándote. O sea, te desgasta energéticamente. O sea, hay personajes más exigentes emocionalmente que otros. Y eso con el tiempo, aunque tú no lo quieras, desgasta emocionalmente. Ya, así tú digas, bueno, no me voy a involucrar, esto es mentira. Terminan pues dejando, es que tú terminas dejando ahí... De ser tú para ser otra persona. No, y terminas dejando parte de tu energía ahí en él. Entonces eso queda en él, impregnado en ti, del personaje. O sea, por eso es que yo cuando termino las novelas, ponte las escenas, yo más bien hago que el tipo salga. Claro. Salga de mi energía, tal, y hago mis vainas, mis rituales para que esa energía salga, para que esa energía oscura desaparezca, o se quede ahí en el canal y tú te vas para tu casa. Es como un traje, que tú te pongas un traje, vamos a interpretar a este tipo malo. Claro. ¿no? Y te lo quita, corten, este tipo ya no existe. Lo colgué ahí y me voy para la casa. Obviamente hay una energía ahí, porque yo en mi temperamento actoral también, que soy muy intenso, muy entregado, o sea, hay un desgaste. Pero un desgaste que necesita unos minutos como para recuperar y ya está, no pasa nada. Mira, y dejo el personaje guindado, pero no te quedas pegado. Exacto, No te queda nada el personaje. No, nada. no, eso no. No, porque por ejemplo, el tipo queda de Batman que se murió porque interpretaba al Guasón. Sí. El tipo, bueno, el personaje era una locura, el papel del Guasón, que él también se suicidó unos días antes del estreno. Que no se para ese personaje. No se para. Exacto, y que no tienen ese límite y ese control entre lo que es el personaje y lo que es el actor. No, ahí no tienen que ver. O sea, por más que tú interpretes ese personaje, son dos personas distintas completamente. Y cuando tú rompes esa línea, wow, se puede pasar jode la cosas. vaina. Sí. Pueden pasar cosas como la que pasa, ¿no? Ahí, que se creen que el tipo, que se creía que era el tipo, y eso psicológicamente, eso pasa mucho en Hollywood. Por eso es que no me he llegado todavía. No, va a llegar. Pero para eso lleva también papá, esa pregunta también va para allá. Porque fíjate que estamos hablando del nivel de la mata de la actuación, que es el teatro. Vamos para lo que es la novela. ¿Y qué hay más allá? En el caso de la actuación, bueno, todo el mundo ve como top es Hollywood, películas. Sí. Es totalmente hacer una cosa, yo lo veo distinto a hacer una novela, hacer Sí, teatro. totalmente. Sí. De hecho, son técnicas, volvemos a lo mismo, son técnicas completamente diferentes. Tiene que haber es mucho más intimista todo. Tienes la cámara literalmente en algunas escenas aquí. Y tú estás interpretando tu personaje con la cámara aquí. Dios mío. Con un plano aquí. Claro. Y ahí los Eso. O sea, la verdad, la ventana del alma, que son los ojos, ahí tienes, el espectador tiene que ver el tip nervioso ahí. El alma del personaje ahí. Wow. Sí, tiene que haber un trabajo interno bastante intenso, bastante creíble, bastante wow, para que conecte eso, para que esa emoción traspase la pantalla grande. Sin duda alguna, porque es que de eso se trata, o sea, transmitir emociones. Sí. Sí.
por ejemplo, y hablamos también del humor. Sí. Cuando pasaste por Raro Rochelle, mentira. Cuando el sketch ese que hiciste con Párvulo, ¿te acuerdas? No, sino que, como dices tú, no es tampoco fácil hacer un chiste No. porque no todo el mundo tiene la gracia y que tiene también su ciencia de... O sea, Sí. yo por lo menos, yo no sé, ¿vos sabés echar chistes? No, yo soy malísimo echando Yo también chistes. soy malísimo. Entonces, verá, cada quien en cada cual. Cada quien tiene su talento para sus cosas. Dentro del género de la actuación, pues cada uno tiene su fuerte. Claro. Claro, es como que si gente de comedia, yo le digo, bueno, vamos a hacer ahora drama. No y lo va a hacer. te vas a poner a llorar ahí, y vas a interpretar Shakespeare, una obra de Shakespeare ahora. No. Entonces, sí, a lo mejor sí lo puede hacer, pero desde otra perspectiva, ¿no? Sin U duda otro alguna. proceso. También. O a lo mejor sería interesante Ver un cómico. interpretando ese tipo de cosas, ¿no? A mí me encantaría. Sería una experiencia chévere invitar a un comediante para que hiciera un buen drama, ¿no? Sí, interesantísimo. Chévere. ¿Qué te Sacarlo de su zona de confort. Claro. Que el actor debe salir siempre de su zona de confort. Eso es lo que uno tiene que tener claro también en su carrera. Si tú quieres perdurar también. Para que no te repitas, para que no te encasillen, ¿no? O sea, y si te dan malos todo el tiempo, pues que esos malos tengan sus matices diferentes, porque la gente Para que no también... repita ahí. No, y para que la gente también los quiera, porque lo chévere es esto es que los malos también los quieren. Totalmente. Pero si tú los construyen desde la humanidad, Claro, entiendo. porque ese personaje es así por alguna razón, no es porque es así porque sí. Ya, sí. No, Tiene algo- se justifica porque él es así. Claro. ¿Y cuál es el personaje que más te ha gustado? ¿Bien sea de villano o no? Mira, de villano me gustó un personaje que me divertí muchísimo, muchísimo. Un personaje que yo interpreté en Trapos Íntimos, se llamaba la novela. Y el personaje se llamaba Ricky Malón. Era un malandro, pero piedrero, horrible. O sea, pero estuvo preso, un tipo malo, pero un malandro. No malandro cliché, porque esa era otra cosa, que ese personaje no lo quería construir desde el que pasó, bro. Mi convive. Nada de eso, bro. Ok. Era un malandro que cuando la gente lo viera, le Tuviera miedo. no, o y sea, fuera creíble, bro. Y yo tengo anécdotas con ese personaje en la calle como no tienes idea. Por ejemplo. Pero muchísimas. Entonces, ese personaje, de hecho, el proceso para yo construir ese personaje fue increíble. Tengo un cuento. Cuéntamelo, compi. Yo me iba a una cancha de básquet en el barrio La Vega todos los domingos a observar los personajes que jugaban ahí, que eran los pranes de esa vaina, los matones. Esos tipos son los que... Y yo me sentaba ahí con un amigo que conocía a otro que permitía que nosotros fuéramos allá, porque no todo el mundo tenía como... No puedes ir y sentarte ahí, este mariquito que hace aquí, te malandan, ¿sabes? Sí, claro. Entonces yo me sentaba ahí, ¿no? Veníamos y yo iba a observar, ¿ya? Todo el tiempo, observar parte corporal, léxico, psicológicamente, los analizaba. Hasta que di con uno. Este es el tipo, brother. Este es el que yo quiero hacer. Claro. Lo voy a copiar, me voy a inspirar en este tipo para hacerlo. Y era obviamente el más... El más malandro. El malandro. De hecho, el tipo jugaba con su hierro aquí, calzado, como dicen. Loco. Porque el tipo no sabía cuándo se presentaba un peo, ¿no? ¿Y cómo te sentías vos estando tan cerca de una persona así, loco? Bueno, porque no, el terror al principio era, pero yo decía, mire, esto va a ser una experiencia inolvidable. Sin duda alguna, loco. Sé el riesgo que puede Ocasionar. De hecho, después te cuento que eso llegó a mucho más riesgo. Pero bueno, observaba y tal, me presentaron al pana, no sé qué, sí, le explicamos un poco en eso, entonces el tipo entendió y tal. Y a mí no se me olvida, el tipo me dijo, una de las cosas que me dijo, ¿tú sabes dónde vivo yo? Tú ves aquel rancho, el último que está allá, ahí no llega ni la mantequilla. Ay, loco. Ahí no llega ni la mantequilla. Me quiso decir que, claro, ahí no comían, la comida no llegaba para allá. Qué arrecho, loco. No llegaba porque vivían en la pobreza pura.
Y nosotros tuvimos, una de esas veces, tuvimos la osadía de subir hasta allá. El tipo nos invitó. Ah, bueno, por lo menos estaba invitado. Sube, que conmigo no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y aquí los cojones. Que yo al principio lo pensé. Y fuiste con más personas. Sí, no, estaba... Bueno, Yugi López, que es un grandísimo actor de teatro y que era mi partner. Hacíamos partner en la novela. El Guajiro, que era como el malandro que le hacía competencia, que se peleaban, pero al mismo tiempo eran costillas. Ok. Eran, Sí, no, eran eran llaves. panas, eran llaves. Exacto. Entonces, bueno, con él, porque por él es que yo voy para esa vaina. Subimos para esa vaina, dale, y la vaina... Cuando, no lo vas a creer, cuando entramos al sitio, que abrieron la puerta, la mamá creía, la tipa que estaba ahí, que nos había secuestrado. Que el tipo Mijo, nos había... claro, ¿cómo vas a traer a estos muchachos para acá? Le armó ese peo, le entró casi a coñazo y nosotros le explicamos. Señor, no. No, señor, tal, nosotros estamos en esta vaina. Es que este muchacho drogadicto Ay, Dios mío. me tiene, me está matando. Es que esto es lo que hace malandreado. Bueno, eso fue otro performance. Claro, Otra para agarrar. experiencia, Exacto. Sí. Y la mamá en una de esas se me acerca y me dice, no le des plata. Si tú quieres, bueno, Colaborar, si hacer algo. colaborar con él, no le des plata. Porque ese se lo va a fumar, se lo va a meter en vaina, lo que él fumaba. Crack. Fumaba y vaina. Entonces, no, tráele comida. Tráele cualquier vaina y tal y ya. Entonces, claro, señora, ¿cómo no? No se preocupe que todo está bien, ya nosotros nos vamos. Entonces, sí, menos mal, porque ese muchacho me está sacando la vida, que va a matar un día de esto. Dios mío. Entonces, el tipo le decía de todo a la mamá. Le insultaba horrible. durísimo. No, la escena era Fuerte. brother, que después esa escena yo la recreé en una escena con mi mamá en la novela que era Rosario Prieto. Ajá. Mi mamá hacía la novela Y agárrate de allá. y esa escena yo la recreé. Yo me acordé de la vaina y dije, esta es la escena. Qué arrecho, marisco. Increíble. Porque Rosario que lo quería tanto, que lo quería recuperar, pero lo vende a la policía y le dice, perdóname, pero para salvarte Prefiero que vayas para la cárcel. abre la puerta, y entran los pacos. Y el tipo, el personaje se siente traicionado. ¿Cómo es posible que tú me entregues, me estás matando? Y esa escena yo la recreé ahí. Entonces fue bonito, ¿no? Decir, wow, la experiencia. Por eso que el actor es un individuo lleno de experiencias que las traduce en el escenario. Ajenas que las traduce en el escenario. Eso es lo bonito de la vida del actor, ¿no? Ok. Por eso que mientras más vivas, mientras más experiencias de vida tengas, mejor actor eres. O sea que vos estás ahorita... No, bueno, y con todos los procesos que uno ha pasado, como los venezolanos que hemos pasado, pues toda esa vaina es es material para poder... Es material para uno hacer cosas, ¿no? Para Actualmente, ¿qué estás haciendo ahorita, Nacho? Yo, aparte de mis cosas, yo trabajo para una compañía de transporte privado aquí, un buen amigo venezolano que tiene una compañía de transporte de lujo, de VIP. Entonces trabajo con ellos desde hace tiempo, hace un buen tiempo, y es lo que me permite pues llevar el pan a la casa. Exactamente. El pan a la casa. Y también doy los talleres. Sí, correcto. Estoy comenzando como a ampliar mi comunidad de creadores teatrales. Ahora estoy comenzando un proceso con puertorriqueños de la cultura teatral puertorriqueña. Interesante. Aquí en Orlando, sí, para no hacer gueto tanto, ¿no? Y es bueno, es bonito también que las comunidades latinas también se integren en el teatro. Claro. Y fíjate que, por ejemplo, ahorita el taller, ¿tienes algo pautado prontamente de algún taller? Talleres voy a dar pronto más o menos en julio, agosto. Okay. Estaré dando talleres. Ok, y por ahora, aparte de, o sea, porque sin duda alguna te encanta la actuación, esa es tu vida. Sí, y estar de repente trabajando en el transporte, claro, ese es el pan nuestro para llevar a la casa, pero
¿Cómo hacéis para luchar de repente con esos demonios que a veces nos llegan? De decir, verga, loco, yo estoy en un lugar donde no quiero estar. ¿Cómo hacéis? Sí, yo digo que siempre el diablito, ¿no? Que te está ahí, tú no viniste para esto, o sea, ¿qué haces tú haciendo esta vaina? Si tú tienes talento, ¿sabes? Tienes talento, estás perdiendo el tiempo, te vas a perder, que bola, te vas a quemar, estás perdiendo el tiempo, que bola, que y te machaca hasta que tú tienes que respirar, aprender a respirar mucho. Y hay un proyecto musical que yo estoy haciendo hoy día, que de mucho tiempo para acá lo he venido desarrollando, que tiene que ver mucho con la música para meditar, un proyecto de música binaural. Yo hago música binaural, hago música para meditar. Buena, chico, entonces, todo. ese tipo de vainas, esa herramienta me ha ayudado para solventar otras cosas a nivel energético para poder equilibrar y tomar un poco de aire. Tomar un poco de aire para decir, bueno, hay que adaptarse a las circunstancias, vivir, pero sobre todo tratar en lo posible de hacer lo que te gusta. Por lo menos dedicarle, no sé, yo por lo menos, te cuento esto. Yo cuando estoy en mis tiempos libres, cuando estoy trabajando, estoy escribiendo algo. Nuevamente, mientras espero algún trabajo de algo, estoy escribiendo alguna escena de una vaina o de mi proyecto musical, ideas, vainas, melodías, alguna cosa que se me ocurra. Y eso me mantiene un poco como que alimentando un poco eso. No te voy a negar que hay días que tú dices, es deprimente. Te deprimes porque... Sí, sin duda. Bueno, por circunstancias, por vainas, ni siquiera el país, porque uno lleva el país donde esté. Sin duda. Igualito, uno quisiera estar allá, pero bueno, estás aquí, pero tampoco es que me muero por eso, porque ya mi vida cambió. Sin duda. Nuestra vida cambió. Sin duda. Estamos aquí, no puedo tener un pie allá y un aquí, así tenga familia. Correcto. No estamos hablando de que estás abandonando a la familia, no se trata de eso para nada. Ni que no quieres el país, ni nada de eso, para nada. Ni que dejaste de ser venezolano. Mi país lo llevo aquí, en el alma, en el corazón, y nunca nadie me lo va a arrebatar. Pero, pues, hay circunstancias que tú dices, bueno, tengo que vivir con esto y salir adelante y seguir creando y no dejar que el agobio te mate, ¿no? Que todo ese diablito que te hable, cumpla su función. En este caso, tu esposa, ¿qué pieza cumple allí? Bueno, es el equilibrio, obviamente es el sostén. Sin ella yo creo que yo no estuviera aquí. Qué arrecho. Ni siquiera como artista, ni como ser humano, ni como nada. ¿Por qué? Porque es la parte que te sostiene. La familia es la parte que te empuja, te levanta, te impulsa, es tu fortaleza, es tu inspiración. Entonces, y mis hijas, obviamente, ¿no? Tengo dos nenas, una de 10 y una de 15, preciosas. Y cuando tú las ves y tú dices, bueno, ya hablan inglés perfecto, están desarrollándose en otro país, chévere, están creciendo. Cuando tú ves eso, tú dices, bueno, vale la pena todo. Todo el esfuerzo, claro. Pero si no tienes el equipo que reme con toda esa vaina y que te impulse en los momentos de caída, pues te jodes, ¿no? Entonces es como es necesario tener esa parte, sin duda alguna, porque yo me imagino que ustedes también pasa lo mismo. Te pasa absolutamente lo mismo y uno intenta en lo posible hacer y crear y no permitir que tu talento verdadero se esfume, lo pierdas. Correcto. Por completo, porque no lo merecemos, además. Sí. No lo merecen ni nosotros, ni nadie. Nadie. Ni la gente que va a verte, ni la gente que va a escucharte, ni nada. Nadie. Así mismo. Bueno, papi, gracias por venir. Por favor. Gracias por asistir a este llamado para mí es un sueño, digamos, cumplido, porque tener una persona... Bonito, porque es que es de pinga tener una persona, como te dije, verte en televisión, verte tras cámaras, detrás de un televisor, y vértele. ¿Cuándo voy a conocer yo un cuño de esto? Jamás. Sí. ¿Qué es lo más cerca que puede estar el televisor? Lo que más cerca sabes que, aunque no lo creas, nosotros no tenemos las oportunidades de este tipo de cosas, de este tipo de conversaciones. Aunque no lo creas. ¿Por qué? ¿Cómo así? Bueno, porque a veces no tenemos la oportunidad de abrirnos con la gente o el tiempo
no también, existe, ¿no? claro. A veces tienes un proyecto, te entrevistan, pero la entrevista es rápida. Rápido, sí, 10, 15 ¿sabes? minutos. Y no escarban mucho de tu trayectoria. Claro. O de, No da chance. No da chance y uno le entiende porque, bueno, no es tampoco a lo mejor prioridad en ese momento para lo que estás haciendo. Claro. Pero tener esta ventana, esta puerta, para nosotros, por lo menos para mí, yo la valoro muchísimo. De verdad, te lo agradezco en el alma. Gracias, mi hermano querido. De verdad que Gracias. sí, nos vemos en una próxima oportunidad. Y bueno, no se pierdan. Por Bueno, favor, está aquí el hombre. a estos panas que están haciendo un excelente trabajo con todo, porque échenle un ojito, métanse en su plataforma en YouTube, en Instagram, para que vean lo que estos tipos hacen, que está bien, bien chévere. Gracias, mi Desde hermano. lo genuino, desde lo auténtico, desde lo verdadero, ahí están ellos. Gracias, mi hermano querido. Nuevamente, nos vemos en una próxima oportunidad. Esto fue DTC, donde todo comenzó, con Nacho Wet.